Muy buenas, hoy terminamos la previa a este Gran Premio de Bahrein analizando cómo deberían ser los reglajes o más o menos cómo deberían ser los reglajes para adaptar un coche de Fórmula 1 a este Gran Premio, ya no solo para hacer rápido una vuelta, sino para conservar neumáticos, para que los pilotos vayan cómodos y al fin y al cabo potenciar lo bueno que tienen estos Fórmula 1 y reducir al máximo las carencias que tiene, que también las hay. Así que lo vamos a hacer pues utilizando el mapa del circuito, también gráficos de telemetría sacados de simulación y así contextualizamos todo mucho mejor. Y ya sabéis que si queréis saber más, tanto de analizar datos de telemetría como de reglajes, como de analizar datos de telemetría para reglajes y cualquier cosa que tenga que ver con automovilismo, con sim racing, con dinámica, con pilotaje, con todo lo que se os ocurra, lo tenéis en Level Up Academy, tarifa plana de cursos, como siempre os cuento, así que echadle un vistazo que por 15 euros al mes tenéis acceso a todo, no hay permanencia, tenéis descargas también, certificados, soporte para dudas, soporte para reglajes, así que tenéis todo lo que necesitáis para aprender y mejorar en automovilismo y ser real o virtual. Y pasando al vídeo de hoy propiamente, vamos a empezar hablando de la aerodinámica, que es siempre como lo más llamativo, que si es un circuito de alta carga, de baja carga o lo que sea. Aquí tenemos un circuito de carga aerodinámica media. ¿Por qué es así? Porque si os fijáis en el mapa, vais a ver que tenemos un segundo sector aquí, que es el que tenemos en azul, en el que hay muchísimas curvas. Si todo el circuito fuese como el segundo sector, entonces tendríamos un circuito de alta carga aerodinámica, aunque tengamos una recta importante que une las curvas 10 y 11. ¿Por qué tenemos un circuito de media? Pues porque el primer sector, como vimos ayer, estaba dominado por una recta muy importante y luego otra también, y el tercero era simplemente una recta, como quien dice, un par de curvas, un par de frenadas y se acabó. Entonces, eso hace que el coche entre en una especie de equilibrio o al menos sea lo más normal. Pero podemos optar por alguna alternativa que sea subir o bajar la carga aerodinámica. ¿Por qué nos puede interesar subirla? Por ejemplo, pues porque el segundo sector lo vas a hacer más rápido, los tiempos por vuelta quizás sean más constantes porque también vas a reducir la degradación, pero a cambio vas a tener más problemas para adelantar porque las 3-4 rectas importantes que tenemos en este circuito quizás se te hagan muy larga y no solo es que tú tengas problemas para adelantar, sino los que vienen por detrás van a ser... ¿Por qué nos puede resultar beneficioso subir la carga aerodinámica, por ejemplo? Pues en primer lugar para reducir la degradación, porque esto siempre ayuda a tener más apoyo a los neumáticos, que no patinen, que no bloqueen y al final pues que se comporten de una manera más óptima y por tanto reducimos la degradación. Segundo punto por el que puede ser interesante, pues porque el piloto va a ir más cómodo. Cuanto más agarre tenga tus neumáticos, lógicamente más cómodo vas a ir. Eso puede implicar que vayas más rápido o más lento, es decir, que los tiempos por vuelta sean mejores o peores, pero lo normal es que si tu coche tiene más agarre gracias a la carga aerodinámica, tú vayas más cómodo. Y además esto está directamente relacionado con el balance aerodinámico, que lo vas a poder configurar de una forma más precisa. Cuanta más carga aerodinámica tengas, más vas a poder influir en ese balance aerodinámico del que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Y otro beneficio muy claro en un circuito como este es que la carga aerodinámica evidentemente te va a repercutir, se supone que de forma negativa, en el drag, es decir, vas a tener más resistencia al avance y eso te va a perjudicar en la velocidad punta, en las rectas y todo eso, pero en las fuertes frenadas que tenemos, que además hay varias, te va a beneficiar porque al final, lógicamente, si tú vas en una recta y el aire te está empujando hacia atrás, es algo malo, pero si tú quieres frenar y el aire te empuja hacia atrás, ahí sí es algo positivo. Entonces los equipos que tengan más carga aerodinámica también van a poder frenar un poquito más tarde y esto, por supuesto, pues siempre es de agradecer. Así que muy importante esta especie de configuración de un poquito más de carga aerodinámica. Pero para tener un poquito más de carga aerodinámica, la unidad de potencia quizá tenga que sufrir más o tengas que exprimirla más, que hablaremos de ella un poquito más adelante. Puede que nos beneficie bajar la carga aerodinámica general y aquí simplemente es para tener más velocidad punta, no sobrecargar tanto la unidad de potencia y al final pues aprovechar más las rectas, aunque luego vaya a sufrir en curva. Y aquí, pues los mano a mano es algo fundamental, porque en el segundo sector, que es donde tenemos la mayoría de curvas, se te van a echar encima y es complicado realmente que te adelanten porque se adelanta mucho más fácil, sobre todo con estos Fórmula 1 en recta que en curva. Que sí, que entre las curvas 10 y 11 se te pueden echar encima, aprovechar ese DRS y adelantarte, pero lo más normal es que no. Entonces, bueno, si quieres fomentar un poquito más la velocidad punta, incluso el tiempo por vuelta, descargas un poquito el coche. Aquí ya dependerás, por supuesto, de los problemas que tenga cada uno. Si tienes un problema de velocidad punta, si tienes un problema de velocidad punta, si tienes un problema de degradación, si tienes un problema de los mano a mano o que incluso por lo que sea prevés que vas a salir más atrás de lo que deberías porque en clasificación se te da peor y luego en carreras cuando puedes aprovechar tu buen ritmo, tu baja degradación.
todo eso va a influir en cuánta carga aerodinámica pones. Y otro punto importante que ya lo hemos mencionado es ese balance aerodinámico de cuánta carga tenemos delante y cuánta detrás. Esto es un circuito en el que vas a necesitar bastante carga en el tren delantero. Ya digo, siempre tiene que ir en cierto equilibrio, pero tener más carga en el tren delantero te va a dar más apoyo en el tren delantero. Y como hemos comentado aquí tantísimas veces, estos conceptos de coche tienen un problema precisamente de agarre en el tren delantero. Eso es lo que hace es provocar subviraje entrando a curva porque el coche no responde y luego sobreviraje saliendo porque el tren trasero empuja el coche, el tren delantero no es capaz de agarrar lo suficiente y el coche es muy nervioso, tiende a darse la vuelta, hay que contravolantear y entonces ahí pierdes tiempo, aparte de que aumenta mucho la degradación. Por lo tanto, tener un balance aerodinámico adelantado te va a ayudar bastante. De hecho, si nos fijamos en las curvas, pues en la curva número 8 sin duda te va a ayudar muchísimo porque es esa curva que veíamos ayer que es en fuerza pendiente hacia abajo, luego subía, entonces ahí teníamos tanto los problemas en entrada como en salida todavía más agravados. Luego la serie de curvas 9 y 10 también te va a ayudar muchísimo a tener un balance adelantado porque como sabéis, pues es un punto en el que tenías que ir metiendo giro de volante mientras ibas pisando, entonces es un punto muy delicado y tener un balance aerodinámico adelantado hace que sea más difícil perder el agarre en el tren delantero y por lo tanto puedes tener un coche un poquito más controlado, sobre todo yendo a juego con ese tren delantero. Y luego la serie de enlazadas que tenemos por aquí de las 5, 6, 7, pues es a un lado, a otro, lado y otro y ahí necesitas mucho apoyo en el tren delantero. Hay que reducir un poco la velocidad, hay que tocar un poquito el freno en esta zona, la curva 5 no, pero 6 y 7 sí, entonces ahí bueno, sí es verdad que se va a perder un poco de apoyo, pero es girar a un lado y a otro, un lado y otro, y ahí necesitas mucho apoyo en el tren delantero para que el coche te responda, no sobrecalentar los neumáticos y al final, pues no fomentar un comportamiento extremo, ¿no? En esos neumáticos por deformaciones, estrés y demás. Y si echamos un vistazo a los gráficos de telemetría, ¿no? Que son de simulación, ya sabéis, no pilléis el dato exacto como una referencia, sino que simplemente para entender un poco cómo es la forma de los gráficos y demás. Este es el de la velocidad y es el que nos guía sobre dónde tenemos muchas curvas, dónde tenemos recta, a qué velocidad va cada curva y demás. Entonces, como veis aquí tenemos una recta porque el gráfico de la velocidad está arriba del todo, bajamos para tomar la primera curva y luego aquí tenemos otra recta importante. También tenemos otra recta importante desde aquí hasta aquí porque como veis la velocidad no deja de subir, estamos acelerando a fondo, que este es el gráfico del acelerador y no estamos girando nada, que este es el gráfico del giro de volante, como veis está cerquita del cero, que es esta referencia que hay por aquí. Entonces, aquí hay una recta muy importante, aquí hay otra recta muy importante. Aquí, por supuesto, también hay un tramo que es semi-recta muy importante, semi porque al principio sí que hay que girar un poco, curva 3, y luego aquí también. Entonces, para esos tramos tener baja carga aerodinámica te va a ayudar mucho, pero luego fijaos en el segundo sector, es constantemente curvas al lado de otro y fijaos sobre todo en el giro de volante. Tenemos desde aquí hasta aquí todo este tramo de circuito girando constantemente a un lado y a otro. Y luego aquí un tramo intermedio y luego ya para el último sector, pues como veis, sí que preferimos tener un poquito menos de carga porque apenas hay que girar, que es donde sacamos beneficio real de la carga aerodinámica. Entonces, por eso hay que equilibrarlo mucho. Y luego fijaos aquí en estas frenadas que hay que ir jugando mucho con el pedal del freno, metiendo giro. Aquí también tenemos algo parecido. Esto es la curva 8, esto es la 9 y la 10. Entonces, al final son puntos muy complicados para los que tener un poquito más de carga aerodinámica y especialmente el tren delantero, pues te puede ayudar mucho. Siguiente tema importante, ya no nos vamos a detener y liar tanto, los frenos. Aquí ya vimos que hay frenadas muy fuertes, estamos constantemente pisando el pedal del freno y se sobrecalientan bastante esas pinzas, ¿no? Esos discos de freno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, pues tener unos conductos de refrigeración bastante generosos para permitir un buen flujo de aire que nos ayude a reducir esa temperatura de los frenos y luego, muy importante, por supuesto, también controlar el balance de freno, es decir, cuánto frena el coche delante respecto a lo que frena el coche de detrás. Esto es fundamental, ir cambiándolo, que ya sabéis que se puede cambiar desde el propio volante de los Fórmula 1, o sea que ahí no hay ningún problema y hay que adaptarlo a cada tramo del circuito. Hay veces que compensa dejarlo tal cual para no perder la concentración, hay otras veces que es mejor ir optimizando los tiempos por vuelta aunque exija exprimir un poquito más los neumáticos, entonces ahí sí que hay que cambiarlo. En tiempo de clasificación, por ejemplo, una vuelta pues siempre se va tocando, entonces es muy importante encontrar un equilibrio, porque esto Fórmula 1 tú puedes controlar desde el volante cuánto frena adelante, cuánto frena detrás y luego cómo se va transfiriendo la frenada hacia el tren trasero según vas metiendo giro volante y según vas quitando el pedal del freno. Entonces, por ejemplo, curva número 1, pues es muy importante y es crítica realmente porque en esta curva número 1 hay que frenar mucho delante porque hay mucha transferencia de peso hacia adelante, entonces para hacer una frenada eficiente hay que tener bastante peso delante, pero luego se tiene que transferir rápidamente la frenada del tren trasero para que según vayas entrando en curva el coche te responda, porque un balance adelantado provoca subviraje y ya sabéis que eso en entrada a curva es justo lo contrario que queremos en el Fórmula 1 porque es lo que tenemos, entonces necesitamos lo contrario para corregir ese problema, así que hay que tener bastante transferencia de frenada hacia atrás. Luego, por ejemplo, la curva 4 pues ya son más normalitas,
Aquí es mejor tenerlo más bien atrasado el balance de freno para que un pequeño toque de freno haga que el coche te responda. Pero luego la curva 8, que es esa que teníamos cuesta abajo, otra vez que era muy complicada, ahí quizás sí que te interese un poquito más de balance otra vez adelantado porque se transfiere mucho peso a la parte delantera y que rápidamente se transfiera el balance hacia atrás según vas levantando y vas metiendo el coche en la curva. Entonces, como veis, son distintos puntos en los que te compensa tener distintos balances de frenada. Y luego, por supuesto, lo más importante es la refrigeración, porque de hecho, si nos fijamos en el tema de la temperatura de los frenos, que lo tenemos por aquí, es este gráfico que tenemos aquí arriba. Hay 4 porque lógicamente hay 4 ruedas y como veis estamos constantemente machacándola arriba y abajo. En los tramos en los que podemos refrigerar un poquito, pues sí que se nota que bajan bastante bien la temperatura, pero luego volvemos a tener un pico. De todas formas, tened en cuenta que estos son datos de simulación y el problema que tenemos precisamente en Bahrein es que las temperaturas son muy altas, entonces es más complicado todavía refrigerarlos y hay que poner unas tomas de refrigeración todavía más generosas. Así que mucho ojo porque eso puede ser un quebradero de cabeza para algún equipo. Siguiente tema muy importante, las suspensiones. Aquí tienen que trabajar en 2 puntos absolutamente claves: las frenadas y las aceleraciones en salida de curva lenta, curva media, como es la curva número 1, que es la que tenemos por aquí, como la curva número 4, que la tenemos por aquí, aunque es un poquito más fluida, en la curva número 8, en la curva número 10, en la curva número 13, en la curva número 14. Son curvas que son todas de velocidad media o incluso baja, ¿no? Como la 1, como la 10, como la 8. Entonces, en ese tipo de curvas necesitamos que el coche empuje lo máximo posible. ¿Cómo conseguimos eso a través de las suspensiones? Pues aumentando el peso detrás sin perder carga y agarre en el tren delantero. Entonces eso es un equilibrio muy complicado, evidentemente, tienen que trabajar muy bien las suspensiones junto con el resto de reglajes y es absolutamente clave porque salir muy rápido de las curvas te va a dar mucha ventaja aquí. Y luego hay otro problema muy importante que al que tiene que hacer frente a las suspensiones, por supuesto, y es que Pirelli ha bajado bastante las presiones de los frenos, que esto es algo que puede ir tocando después de cada entrenamiento libre porque así pueden ajustar un poco las presiones. A lo mejor han sido demasiado optimistas bajándolas tanto y dicen, oye, que no, que al final en vez de 18 PSI como mínimo hay que poner 19. Pero lo que tenemos de base son unas presiones bastante bajas respecto a las que teníamos el año pasado. Esto implica que el neumático se pueda sobrecalentar más, que tenga más agarre a priori, es verdad, pero que también se deforme más tanto vertical como longitudinal como lateralmente y eso aumente las temperaturas, aumente la degradación. Entonces mucho ojo porque el resto de reglajes tiene que ir en concordancia con esto. Si tú tienes un neumático con menos presión vas a tener menos rebote en ese neumático. Las suspensiones entonces quizá tengan que hacer frente a ese rebote que has perdido, a no ser que te beneficie, ya directamente te quites ese problema. Pero claro, lateralmente también se te va a deformar mucho el neumático. Con eso vas a tener que jugar a través de la alineación de las ruedas. Entendiendo como alineación no solo convergencia o divergencia, sino también la caída. Es decir, las ruedas tienen cierta caída, es decir, están inclinadas tal que así, y además tienen divergencia delante que se tienden a abrir en el tren delantero y convergencia detrás que se tienden a cerrar. Esa divergencia delante se intenta aprovechar al máximo porque te da un poco de nerviosismo entrando en curva, que es justo lo que necesitamos en estos coches. Y luego la convergencia detrás te da estabilidad saliendo de curva. Es decir, las ruedas traseras tienden como a apuntar hacia adentro, entre sí. Entonces eso te da estabilidad saliendo, que también es justo lo que tú quieres. No está el problema que si llevas al extremo las alineaciones vas a tener problemas de temperatura y si ya de por sí los neumáticos tienen unas presiones muy bajas, la deformación va a ser todavía más grande y además vas a perder rendimiento en recta, algo que aquí no te interesa precisamente. Por lo tanto, ojo porque el tema de bajar las presiones de los neumáticos aquí puede ser bastante crítico, sobre todo para algunos equipos y las alineaciones van a jugar un papel muy importante. Y ya para terminar, hablando un poquito de la transmisión así en general, hablando de diferencial, unidad de potencia y todo esto, va a ser importante mantener el diferencial lo más desbloqueado entrando en curva, que esto permite que la rueda exterior vaya más rápido que el interior y de esa manera pues el coche tiende a cruzarse, pero claro, siempre hablando del tren trasero porque estos coches son tracción trasera. Entonces lo que vamos a provocar que el coche ataque rápido la curva, algo que nos beneficia mucho, y luego lo que podemos hacer es bloquearlo saliendo. Bloquear el diferencial o subir la precarga o como lo queráis llamar, que al final hay diferentes maneras de hacerlo, no es que sea lo mismo, pero sí que hay diferentes maneras de llegar a un punto más o menos parecido, lo que provoca es que el coche tienda a irse largo, pero como es una tracción trasera, lo que va a provocar es que aumente el agarre del tren trasero y por lo tanto tengamos más empuje. Más empuje en una tracción trasera provoca que el coche sea más nervioso, que tienda a cruzarse, haya que contravolantear y eso no nos interesa. Por lo tanto, quizá a rasgos generales tengamos unos diferenciales bastante desbloqueados tanto en entrada a curva como en salida de curva y de esta manera vamos a conservar
un mejor balance y también vamos a conservar mejor los neumáticos de por sí, es decir, los sobrecalentamos menos, que por supuesto es algo que nos beneficia bastante. Y en cuanto a las unidades de potencia, lo mencionábamos en el vídeo de antes de ayer cuando hablábamos de los datos, van a tener que encargarse de recuperar mucha energía y de entregar mucha energía. Por supuesto, pues está limitada la energía que puede recuperar el MGUK, o sea que él va a tener que trabajar como pueda, no se puede sobrepasar los límites, por supuesto, pero el MGUH a lo mejor sí que cobra especial protagonismo porque luego hay que entregar mucha energía eléctrica porque tenemos 4 rectas importantes. Hay que optimizar esta energía eléctrica, por supuesto, si vas a tener alguna pelea en pista, por supuesto si es vuelta de clasificación no nos interesa mucho porque al final es pues recuperar toda la energía posible y luego desplegarla toda la vuelta de clasificación, la vuelta que tú quieras cronometrar, pero ojo, no te vayas a quedar sin energía al final de la vuelta y tengas que recuperar un poquito entre medias. Por suerte, sí que hay muchos puntos en los que recuperar energía eléctrica, tanto con el MGUK en las frenadas fuertes como con el MGUH cuando se sobre revoluciona el motor, porque es un circuito que tiende bastante a eso. Problema, hay que refrigerarlo muy bien porque hay mucho tramo de circuito en el que la unidad de potencia se va exprimiendo y aquí ya sabéis que la refrigeración no es precisamente fácil. Por lo tanto, mucho ojo con la unidad de potencia, que no solo va a destacar quien tenga una que recupere y entregue mucha energía eléctrica, como puede ser el caso de Ferrari, sino quienes tengan mucha fiabilidad y tengan un gran control en esa unidad de potencia, que la Ferrari precisamente no es la más famosa por su fiabilidad. Entonces veremos si han corregido esos problemas y pueden entregar más potencia, ya no solo el propio equipo Ferrari, sino los que monten esa unidad de potencia Ferrari, como es Alfa Romeo, como es Haas. Así que mucho ojo con eso, porque a tema de reglajes, que por supuesto se puede ir regulando desde el volante, va a haber que estar también muy atentos y sobre todo luego cuando veamos diferencia de rendimiento en clasificación y en carrera, porque a lo mejor en clasificación a una vuelta pues la unidad de potencia lo puede aguantar porque al final no vas a alcanzar temperaturas y presiones excesivas, sino que pues hacer una vuelta, la exprimes y luego ya relajas. Sin embargo, en carrera, que es vuelta tras vuelta tras vuelta, si tú quieres mantener un nivel estable que no sea peligroso, entonces vas a tener que reducir un poquito el nivel. De hecho, para terminar, vamos a echar un vistazo una vez más al tema de la telemetría y si os fijáis, aquí en estos tramos hay que estar entregando toda la energía eléctrica posible para tener más potencia y por lo tanto más velocidad punta final de la recta. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Entonces son muchos puntos. Pero luego en todas estas frenadas fuertes, como veis aquí, que este es el gráfico, el pedal de freno se pisa muy fuerte. Aquí también, luego aquí flojito, luego aquí un poquito más flojo, pero luego otras 3 pisadas muy fuertes. En esos puntos tú tienes que aprovechar para recuperar toda la energía eléctrica posible para luego en las rectas ir utilizándola, por supuesto. Entonces, ojo con eso que va a ser bastante clave. Y luego lo que os comentaba antes de la salida de curva media, curva lenta, pues aquí es clave, aquí es clave, aquí casi que también, aquí es clave, aquí es clave. Entonces son como 5 o 6 puntos en los que tener un mayor empuje, ya no solo con la unidad de potencia, sino también con una buena configuración del diferencial acorde con el reglaje de las suspensiones, va a ser muy importante. Incluso si tienes un balance aerodinámico más cargado o al menos más atrasado, vas a tener más apoyo en el tren trasero, pero puede provocar cierto subviraje que no te interese. Entonces ahí yo creo que hay que tocar un poquito menos, quizás sea más trabajo de diferenciar unidad de potencia y suspensiones y no tanto tema aerodinámico. Así que nada, ya no me entretengo más, ya no me lío más y no os entretengo más a vosotros. Este ha sido el análisis de los reglajes para dar un poco una visión un poquito más técnica, un poquito más friki de este asunto. Si queréis saber más, pues sabéis que tenéis Level Up Academy, allí hay un soporte para todas las dudas que os puedan surgir, tanto de las clases como de algún vídeo que tengamos por aquí publicado, como luego a la hora de la verdad, cuando os pongáis vosotros con los reglajes y demás, pues me consultáis, me pasáis captura de los reglajes que tenéis, los problemas que habéis detectado y yo os ayudo a resolverlo todo. Y además, por supuesto, en los cursos os explico mucho más detalladamente para qué sirve cada cosa, cuándo subirlo, cuándo bajarlo, cuándo jugar entre ellos, que es normalmente lo más importante. Así que nada, espero que le echéis un vistazo a Level Up Academy, los que no estáis apuntados, le echáis un vistazo en concreto a la primera clase de cada curso, que es gratis, no hace falta registrarse, y si os gusta el formato y demás, pues os apuntáis y ya veis el resto del contenido, que hay muchísimo, hay casi 40 cursos. Así que nada, como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a los que ya están por allí formando parte del Team Level Up y nos vemos después de la carrera.